queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 6 del segundo trimestre. Estamos bien contentos por los resultados que hasta aquí hemos tenido con mi escuela sabática. Agradecemos su visita a nuestro canal y disfrutamos junto con ustedes tanto el estudio o el repaso de esta lección. En esta semana estamos estudiando, como ya dije, la lección número 6 y su título es Confesión y Arrepentimiento, condiciones para el reavivamiento. Esta semana vamos a estudiar una de esas lecciones que nos confrontan con la realidad. Debo decirle que aunque la lección se enfoca en dos temas, lo que es la confesión y el arrepentimiento, quiero agregarle un ingrediente más, y este es el reconocimiento. Si usted y yo no reconocemos que hemos pecado, entonces no podemos ni confesar y mucho menos arrepentirnos. De hecho, el arrepentimiento es un don de Dios para el creyente que viene a los pies de Cristo. Y esta semana vamos a estudiar temas muy importantes. Por ejemplo, vamos a estudiar qué es el arrepentimiento. ¿Qué cosa es esto? ¿Es realmente un sentimiento? ¿Es un principio implantado en el alma? ¿O es solamente algo de apariencia, como pasaba en el antiguo, que se rasgaban los vestidos? Seguidamente vamos a descubrir cómo es el verdadero arrepentimiento. ¿Será que el verdadero arrepentimiento tiene algunas formas específicamente? Eso vamos a estar estudiando. Además, vamos a comprender cuándo se experimenta el verdadero arrepentimiento. Porque algunos tienen sentimientos de culpa, tienen sentimientos de temor, tienen preocupación por las consecuencias de la maldad y el pecado. Entonces, la pregunta es la misma. ¿Cuándo se experimenta el verdadero arrepentimiento? Eso lo vamos a estar estudiando esta semana. Y como si fuera poco, vamos a comprender verdaderamente por qué es necesario el verdadero arrepentimiento. Y vamos a contrastarlo con el falso arrepentimiento, porque hay también un falso arrepentimiento que puede hacer que alguien no alcance la salvación. Y de esta manera vamos a disfrutar la lección, concluyendo con un tema que es ¿quiénes gozan del poder sanador del arrepentimiento? ¿Qué beneficios tiene el arrepentimiento? Eso vamos a estar estudiando en esta semana. Veamos qué nos dice nuestro Padre Celestial en esta tremenda lección. Muy bien. El versículo clave para memorizar en la lección de esta semana se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 28, el versículo número 13. La Biblia dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios está diciendo a través de este versículo que el que encubre, en otras palabras, aquel que trata de esconder sus pecados, dice, no va a prosperar en la vida espiritual, va a quedarse enano en la fe y no va a crecer ni en poder ni en gracia, mucho menos en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no va a prosperar. Mas aquel que los confiesa, dice, y se aparta, entonces ese que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Recuerde que misericordia es un don gratuito de Dios. Dios acepta al pecador tal como es, si tan solo reconoce, lo confiesa y se aparta de sus pecados. La lección de esta semana, confesión y arrepentimiento, dice que tiene condiciones para el reavivamiento. Y en esta semana tiene temas muy importantes como lo es la confesión y el arrepentimiento. Pero como ya he dicho antes, el ingrediente especial aquí es reconocer. No todo el mundo reconoce sus errores. Y el que reconoce los errores es sabio, dice la Biblia. Dios es paciente. Dios no quiere que ninguno se perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Leo literalmente: el arrepentimiento y la confesión son dos prerequisitos que necesitamos para cumplir
para recibir el poder del Espíritu. En otras palabras, cuando nosotros nos vaciamos de todo aquello que hemos hecho equivocadamente, consciente o inconscientemente, nuestros vasos de barros están preparados para recibir la gracia del Espíritu Santo. Sigo leyendo. El arrepentimiento es un don del Espíritu Santo, que este Espíritu Santo otorga para ayudarnos a reflejar el amor de Jesús a quienes nos rodean. Así como recibimos de gracia, vamos a dar de gracia. Estudiemos la lección del día domingo con el tema que es el arrepentimiento, un don de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Eso vamos a estudiar. En este día tenemos como ejemplo que el arrepentimiento es realmente un don de Dios. Cuando el Pentecostés, los apóstoles, los discípulos estaban orando, estaban unánimes en oración. Y estar unánimes realmente revela una sola unidad y armonía entre los seguidores de Cristo. La unidad tiene que ser en función de la misión. Pero realmente cuando el pueblo de Dios ora y están, dijimos, dos o más reunidos en su nombre, allí está el Señor. Resulta que estando en el aposento alto, según lo dice la inspiración, los discípulos estaban todos ahí orando y estaban orando los unos por los otros y estaban esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. Pero en ese proceso ellos empezaron a sospechar los unos de los otros. Juan empezó a sospechar de Pedro, Pedro del otro apóstol, María y María de Marta, y así. Cada uno de ellos estaban orando, pero estaban sospechando los unos de los otros. Decían, si no fuera por este, y el Espíritu ya hubiera venido. Si no fuera por la otra, el Espíritu ya hubiera venido. Ellos se comparaban los unos a los otros, y así ellos miraban vergüenza en los hermanos, pero no miraban nada de mal en ellos. Pero hubo un momento en que ellos se vaciaron tanto, que llegaron a la convicción, al reconocimiento, que eran ellos mismos. Cada uno de ellos necesitaba orar, necesitaba confesar sus pecados y arrepentirse de la maldad que pensaba contra sus hermanos. Así es que allí en el aposento alto pasó este gran milagro. Y este día nos da como referencia Hechos capítulo 5, versículo 30 al 32, que existen puntos importantes donde podemos obtener lo que dijo Pedro realmente. Dijo que el Dios de nuestros padres, oiga bien, él se está involucrando, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Pedro está confrontando a los líderes y le dicen, ustedes son culpables de eso. Y dice, a este Dios le ha levantado por príncipe y salvador, hablando de Jesús, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué le está diciendo? Que Dios levantó a Jesús para darle a Israel, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, el arrepentimiento no es algo que usted tiene o que yo tengo. Dios nos da ese don que es el arrepentimiento. Sigo leyendo. Primero, el arrepentimiento es un don de Dios al abrir nuestros corazones a los impulsos del Espíritu Santo. Y segundo, los discípulos mismos eran testigos de sus propias vidas en la realidad del arrepentimiento. No solo predicaban el arrepentimiento, sino que ellos mismos también experimentaban el arrepentimiento. En otras palabras, no podemos dar lo que nosotros no hemos recibido. La bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. El poder convincente del Espíritu Santo nos lleva a darnos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador que perdone el pecado. Al mismo tiempo, debemos recordar que el Espíritu Santo nos llena los corazones no arrepentidos. O sea, el arrepentimiento no es algo que yo lo produzco, es algo que Dios me da, porque es su bondad. Y al ver la bondad de Dios, al ver la misericordia, la gracia de Dios allí en la cruz, eso me lleva a la convicción de que yo soy el criminal, que yo soy el pecador, que yo he sido el culpable de la muerte de Cristo allí en la cruz. Y entonces esa convicción, el Espíritu de Dios viene a mí y me hace reconocer que yo soy culpable. Y ahora que yo reconozco, puedo arrepentirme y confesar que soy culpable. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan difícil reconocer que somos culpables o que somos pecadores? ¿Por qué es tan difícil arrepentirnos de nuestros pecados? Bueno, es bien claro. Yo
no soy tan malo como el otro. Yo no hago tan cosas tan feas como las hace el otro. Entonces nosotros nos comparamos con aquel que está peor. Y este es un error. Nos comparamos con los otros que están mal. Y esto es mal. Esta es como la oración del publicano y del fariseo, ¿se acuerdan? Se comparaban, yo soy mejor que este, no soy tan malo como él. Esa es la oración que muchos de nosotros hacemos. Por eso no reconocemos nuestra condición. Por eso no nos arrepentimos. Porque nuestro orgullo, la odicense, hace un muro entre Dios y nuestro Dios. Pero no nos comparamos con Él, con Jesús, el bueno, el santo, el puro, el noble, el Salvador. Cuando tú te comparas con el Cristo ensangrentado, tú encuentras gracia, tú encuentras misericordia. Y Dios te envía el don del arrepentimiento para lavar tu corazón de tus pecados y darte un reavivamiento. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos dice la lección del día lunes con definición del verdadero arrepentimiento. Muy bien. Este día es un día muy importante porque en este día podemos encontrar lo que es la definición del verdadero arrepentimiento. Algunas personas pueden sentir, vaya la redundancia, sentimientos de culpa. Otros pueden sentir remordimiento. Algunos pueden sentir de alguna manera dolor por haber causado el mismo mal. Cada persona tiene diferentes reacciones. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo trabaja en el corazón del ser humano, se produce lo que estamos aquí definiendo como arrepentimiento. Podemos pensar en el caso de Judas. Judas sintió de alguna manera remordimiento por haber cometido el pecado de haber entregado al maestro. Asimismo, Esaú, el hermano de Jacob, también dice la Biblia que procuró el arrepentimiento con lágrimas. Sin embargo, ya era muy tarde. Judas se ahorcó, pero por haberse quitado la vida, no recibió perdón. Así es que la definición del verdadero arrepentimiento es la que describe el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 del versículo 9 y 11. Dice él, me gozo porque habéis sido contristados según Dios. Cuando Dios contrista el corazón humano, uno siente de alguna manera tristeza, siente dolor, siente sufrimiento por haber causado dolor, por haber causado pecado o mal a alguien. Y la tristeza del mundo y la tristeza de Dios son dos cosas diferentes. Usted puede sentir tristeza, pero una tristeza que siente el mundo. El mundo puede deprimirse por haber hecho mal, pero no encuentra la salvación en Cristo porque es un sentimiento humano. Sin embargo, cuando usted siente tristeza y dolor por el pecado, el Espíritu Santo viene a usted y le da convicción de pecado. Le convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la tristeza del mundo y la tristeza de Dios son dos cosas diferentes. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a esto, dice, qué solicitud, dice, qué defensa, qué indignación. Usted puede sentir indignidad porque está en la presencia de Dios. Qué temor, qué ardiente afecto, qué celo. Y termina con una palabra muy hermosa, qué vindicación. O sea, qué grande la vindicación que estás experimentando al sentir la tristeza que es según Dios. Y esto, al sentir tristeza, dolor y arrepentimiento, lo más lógico es que usted se aparte y abandone el pecado. Este realmente es un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento del mundo produce depresión. En otras palabras, no es arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Nos lleva en cambio a concentrarnos en la justicia de Jesús, no en nuestra pecaminosidad, porque una solicitud, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando usted mira a Cristo crucificado, a Él sacrificado ahí por sus pecados, usted mira pura gracia, puro amor, pura misericordia, pura salvación. En todo el Nuevo Testamento la enormidad de nuestros pecados nunca excede la enormidad de la gracia de Dios, porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así es que no hay pecado tan feo, tan horrible, tan malo,
que Dios no pueda perdonar. La definición del verdadero arrepentimiento es reconocer, sentir tristeza y dolor, arrepentirse, sentir dolor por el pecado, confesarlo y apartarse. Así que en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 14 al 17, el apóstol dice que gracia de Dios fue más abundante. O sea, la gracia de Dios fue mucho más abundante. Que la palabra fiel y digna de ser recibida es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Se acuerdan la oración del publicano y del y el fariseo? No se sentía pecador, mientras que aquel que se confesó y reconoció su culpa, dijo el Señor, ese salió justificado. ¿Por qué? Porque el pecador se reconoce pecador, no se justifica. Su arrepentimiento, dice, hablando del apóstol Pablo, su arrepentimiento no lo dejó en un estado de depresión, en cambio lo llevó a los brazos de un Salvador amante y perdonador. La confesión de sus pecados no lo dejó con un sentido de mayor culpabilidad. Antes, no se centró aún cuán injusto era, aunque él dijo que yo soy el primer pecador, sino en cuanto era Jesús, lo justo que era Jesús. Su justicia, Cristo me la imputa a mí, me imparte su justicia, y de esta manera yo soy salvo, tú eres salvo, todos somos salvos, y podemos conjugar ese verbo. Yo soy salvo, tú eres salvo, ella es salva, él es salvo, nosotros somos salvos, todos salvos, ellos son salvos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva al perdón. Es necesario reconocer que somos pecadores y que es la justicia de Cristo la que nos salva, la que nos redime, la que nos libra de todo pecado y maldad. Como dice el himno, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, en la sangre que Él vertió. Vamos a aprender y a comprender qué nos dice la lección del día martes con el tema que es verdadero arrepentimiento y confesión. La lección del día martes es una de esas lecciones que nos ayuda a comprender lo que es el verdadero arrepentimiento y la confesión. Ayer vimos lo que era la definición de pecado, comprendimos lo que es clara y específicamente lo que es la definición, pero lo que es el arrepentimiento y la confesión son otras cosas. Según el libro de Levítico capítulo 5 versículo 5 dice, cuando alguien pecara en alguna de estas cosas debe de confesarla específicamente. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice también claramente que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonarnos. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Así es que el consejo del libro de Isaías capítulo 1 versículo 16 al 18 es: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de entre vosotros, aprended a hacer el bien. ¿Qué dice? Aprender a hacer el bien y dejad de hacer el mal. Hay pecados que son específicos, claros, definidos, y hay que confesarlo al punto. No puedo ir yo al Señor y decir: Señor, perdóname mis pecados, los pecados del día de hoy. No, específico. ¿Qué fue lo que hice yo mal hoy? ¿Qué fue en lo que yo pequé hoy? Eso es lo que voy a confesar. Hay pecados que son públicos, públicamente cometemos falta, y hay pecados que son privados. Los privados deben de confesarse en privado y los públicos deben de confesarse en público. Recuerde, si restituyere la prenda, si devolviere lo robado, etc., entonces es la manera de un verdadero arrepentimiento y confesión de pecado. El arrepentimiento genuino está siempre acompañado por la confesión de pecados específicos. El Espíritu Santo no da sentimientos vagos de culpa. Nos convence de nuestras faltas específicamente. Así es que toda confesión debe hacerse definida al punto, reconociendo los mismos pecados de que seamos culpables. ¿De qué eres culpable tú? ¿De qué soy culpable yo? Eso es lo que debo de confesar ante el Señor. Para esto existen los 10 mandamientos. Esa es la ley. Es la ley que usted debe de fijarse. ¿Dónde pequé yo en estos mandamientos? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el 10º mandamiento. ¿Cuál de ellos he faltado? ¿En cuál de ellos he pecado? Entonces, en esos mandamientos nos sirven ¿para qué? Es la ley de la libertad. Si transgredimos esos mandamientos, recuerdo, pecado es transgresión a la ley.
Y para confesar el pecado y arrepentirme, tengo que reconocer dónde he fallado, dónde he pecado. Y los 10 mandamientos es el espejo donde nos podemos ver, donde nos encontramos en nuestra fe. El arrepentimiento no hace que Dios nos ame más, sino nos ayuda a apreciar más su amor. La confesión no gana el perdón de Dios, en cambio nos capacita para recibir su perdón. Dios no nos ama más cuando nos arrepentimos, ni menos cuando dejamos de hacerlo. Su amor por nosotros es constante. La única variable, una variable es un número X, una letra X, que puede tener un valor mayor o menor. Esta variable es nuestra respuesta a la obra del Espíritu Santo. La única diferencia es cómo yo recibo las impresiones del Espíritu para arrepentirme o no, para reconocer mi pecado y hacer confesión. Así es que dice la oración modelo: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos han faltado. En la medida que yo perdono, en esa medida Dios me perdona. En la medida que yo no perdono, en esa medida Dios no me perdona. No porque no esté dispuesto a perdonarme, sino que yo bloqueo la bendición de Dios. El arrepentimiento y la confesión abren los canales espirituales tapados, de modo que podamos percibir la presencia y el poder sobreabundante del Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento y la confesión nos da libertad, nos da sanidad, nos da bendición. Y debemos de ser específicos. Si hay pecados públicos, confesarlos públicamente. Si hay pecados privados, tienen que ser resueltos privadamente. Mirar la ley de Dios y decir: en esto he fallado, Señor, perdóname y dame de tu gracia y de tu amor. Aprendamos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es contraste entre el verdadero y el falso arrepentimiento. Continuemos con la lección, recibamos nuestra. En este día es un día muy especial porque en él nos presenta lo que es el verdadero contraste entre el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. Existen ejemplos muy específicos en la Biblia de personas que buscaron el arrepentimiento pero no recibieron el perdón. ¿Por qué? Aunque algunos de ellos lloraron, otros se lamentaron por las consecuencias, estuvieron tristes, confesaron su pecado, pero no recibieron perdón. ¿Cuál es la razón? Bueno, muy sencillo. Cuando nuestro arrepentimiento no es real, no es verdadero, realmente nuestra oración no llega ni al techo. Así es que encontramos específicamente casos que son un verdadero ejemplo de aquellos que cometieron errores y no recibieron el perdón. Por ejemplo, el caso de Faraón. Dice la Biblia que Faraón endureció su corazón a tal grado que cuando llegó la plaga de la muerte de los primogénitos, el hijo primogénito de él murió. Murió el primogénito de todas las casas de la ciudad, ¿verdad? Pero también hasta de los animales. Así que Faraón dijo, cuando vio las consecuencias de la muerte del primogénito, mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: miren, váyanse, id a servir a Jehová. ¿Y saben qué? Llévense los ganados, llévense todas las riquezas de la nación. ¿Por qué? Él tenía temor a las consecuencias que vendrían. Existe otro caso, como el caso de Balaam. A Balaam se le puso un ángel enfrente para que no maldijera al pueblo de Dios. Y si no hubiera sido porque el asna se apartó del camino, el ángel lo hubiera matado a él y al asna. Eso fue lo que le dijo el ángel a Balaam. Y entonces Balaam le dijo: si te parece mal, entonces me devuelvo y no voy a maldecir al pueblo de Dios. Y le digo: si no hubiera sido por la asna, te hubiera matado. Entonces, este otro, Balaam, se fue por el dinero a maldecir al pueblo de Dios. Balaam fue un reincidente en el mal. ¿Qué diremos de Esaú? Y dice que la Biblia que Esaú fue desechado. Él quería recibir la bendición de Dios, pero fue desechado. ¿Por qué? Porque él vendió su primogenitura. En otras palabras, desechó la bendición. ¿Y cómo le iba a dar la bendición Dios otra vez a aquel que lo había desechado? Entonces, dice la Biblia que él procuró con lágrimas el arrepentimiento, pero no lo consiguió. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento era falso. El último caso es el caso de Judas. Judas dice, salió, se ahorcó. Él dijo, he entregado sangre inocente. Tuvo miedo a las consecuencias. El remordimiento de su alma lo hacía tener temor y miedo a las consecuencias.
Así es que tenemos estos tres casos. Faraón endureció su corazón, Balaán reincidió en maldecir al pueblo de Dios. En el caso de Saúl, lo procuró con lágrimas el arrepentimiento. Y en el caso final, el de Judas, se ahorcó, no recibió el perdón. Así es que el arrepentimiento no es realmente remordimiento, no es un resentimiento, ni tampoco miedo a las consecuencias. La ley de la siembra y la siega es una ley divina. Es cierto que el pecado trae graves consecuencias, pero el arrepentimiento no se centra en los resultados negativos del pecado, sino que se preocupa por la deshonra y la tristeza que nuestros pecados provocan en Dios. ¿Se acuerdan de David? David dijo, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de ti. En otras palabras, él reconoció, fue específico, no trajo excusa, no buscó culpable, él reconoció y confesó su pecado. Y finalmente tuvo un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae tres características muy importantes. Número uno, uno siente tristeza y dolor por haber pecado contra Dios. Número dos, dice que hay una confesión honesta del pecado. Uno tiene que reconocer y confesar, como dijo David, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Y tercero, el individuo se arrepiente, pide perdón a Dios. El falso arrepentimiento, por otro lado, se centra en uno mismo, está preocupado por las consecuencias del pecado. Es un estado emocional de tristeza, porque el pecado a menudo trae consecuencias negativas, ofrece excusas y echa la culpa a otros. No está preocupado por cambiar la conducta, a menos que el cambio traiga su propia recompensa. En otras palabras, cambien si les conviene. Son como el camaleón, ¿se dan cuenta? Así es que el falso arrepentimiento se siente miedo por las consecuencias y se excusa. Número dos, el verdadero arrepentimiento reconoce, confiesa específicamente y se arrepiente de verdad. Continuemos con la lección de esta semana. Aprendamos y descubramos lo que nos enseña la lección del día jueves con el tema que es el poder sanador de la confesión. Recibamos. Muy bien, la lección del día jueves es realmente poderosa porque en ella se encuentra el poder sanador de la confesión. En nuestra iglesia hay por ahí muchas personas llamadas reformadores o reformistas. Ellos quieren nada más implementar la reforma pro salud y no hablan más que de esa reforma. Pues quiero decirle que en este día nos da la fórmula para tener verdadera salud. Y no estoy hablando de la salud del cuerpo, estoy hablando de la salud espiritual. Porque este cuerpo mortal se va a morir, pero la salud espiritual me puede llevar al cielo. Así es que podemos ver que la confesión abre realmente una puerta entre Dios y nosotros. La confesión sana de muchas maneras. Abre nuestros corazones para recibir la gracia de Dios. Por medio de la confesión aceptamos el perdón que Cristo nos ofrece gratuitamente desde la cruz. Quiero leerle rápidamente lo que dice el Salmos 32, a ver si lo encuentro rápidamente, el cual nos dice realmente la fórmula para estar sanos. Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice aquí algo interesante el salmista que me impresiona. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y me gusta cómo termina hasta ahí el Salmo, hasta el versículo número 5, dice Selash. Y Selash significa calma, ya está hecho. Mi pecado te declaré, calma. Entonces, el poder sanador de la confesión, el perdón realmente nos da paz, nos libera y nos da nueva vida. De hecho, nos da esperanza y sana nuestro corazón. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice que Jehová es el que perdona todas nuestras iniquidades. Dice él, mientras callé yo,
se envejecieron mis huesos. Por lo tanto, te declaré mi pecado, dice el salmista en el Salmo 32. Hechos 4:26 dice algo más poderoso. Y por esto, dice el apóstol, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. O sea, hay pecados que podemos ofender a Dios y también a los hombres. Hemos de resolver nuestra falta con los hombres y también con Dios. Recuerde que el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que convence de pecado, nos convence de juicio y nos convence de justicia. De tal manera que el Espíritu es el que nos lleva a ver nuestra maldad. Si el Espíritu a usted no le redarguye, si usted no siente ya nada de dolor, de tristeza por el pecado, hay que revisar ciertamente por qué no tiene ese sentir. Pero el arrepentimiento en sí no es un sentimiento, aunque usted siente. El perdón tampoco es un sentimiento, aunque usted lo siente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, sigo leyendo. Si el Espíritu Santo nos convence de pecado y la culpa de ese pecado nos lleva a Jesús, la culpa es buena. Si ya hemos confesado nuestros pecados y continuamos sintiendo culpa, la culpa puede ser destructiva. Este sentimiento de culpabilidad debe ser dejado a los pies de la cruz. Una vez que usted ya confesó sus pecados, confesó su falta, una vez que usted confesó pública o privadamente su falta ante Dios y a los hombres y los ha llevado a los pies de la cruz, su caso está ganado. Jesús lo perdona. Pero es que siento que algo me culpa, siento como que no. Usted no tiene que sentir el perdón. Usted crea, confiese y confíe. ¿Qué dije? Crea, confiese y confíe que usted se ha acercado a Dios. Dios le ha recibido y ni el diablo puede acusarle, aunque él le acuse más. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid luego, dice Jehová, dice el libro de Isaías, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, si fueren como la grana, serán emblanquecidos. ¿Qué? Sí, el Señor da nueva vida, da esperanza, da paz, da sanidad y salud al alma que le busca de corazón. Hay ocasiones en que podemos haber confesado nuestros pecados y todavía nos sentimos culpables. ¿Por qué? Una razón puede ser que el diablo está intentando robar la seguridad de la salvación y la certeza del perdón y la salvación que tenemos en Jesús. El camino a Cristo da una fórmula bien poderosa para esto. Cuando el diablo viene a acusarle, cuando el diablo viene a señalarle, cuando el diablo no le deja tener salud espiritual, la hermana White dice que nosotros debemos de decirle, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Jesucristo me ha perdonado. La cruz me ha redimido. Tú no tienes nada conmigo. Así es que el Señor nos ha restaurado. Hemos de confiar, hemos de tener nuestro corazón en paz con Dios. Él nos ha dado perdón, Él nos ha dado salud, nos ha dado libertad de la enfermedad mortal de pecado. Y esta sí es una verdadera reforma, una reforma de salud. ¿Por qué? Porque este es el poder sanador de la confesión. Terminemos con la lección de esta semana, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos estudiado durante toda esta semana! La lección, confesión y arrepentimiento, condiciones para el reavivamiento, nos ha enseñado realmente cómo podemos reparar el puente que algunas veces hemos roto entre el cielo y la tierra. Realmente, el que confiese su pecado alcanzará misericordia. Sin embargo, el que retenga la confesión ciertamente morirá tanto espiritual como físicamente. Hemos aprendido que Dios perdona y restaura. Dios no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Debe haber un cambio decidido en la vida. Toda cosa que sea ofensiva a Dios debe dejarse. Esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Ciertamente, Dios restaura. Por lo tanto, Él no puede reclamar
algo menos que eso. Si el inicuo devolviere la prenda, restituyere lo robado, y anduviere en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. La lección: confesión y arrepentimiento, condiciones para el derribamiento, nos enseñó 5 conceptos que a mi juicio pueden llevarnos no solamente al tener el conocimiento de lo que es el perdón, sino también a alcanzar la salvación y la vida eterna. Por ejemplo, aprendimos que es el arrepentimiento. El arrepentimiento realmente es un don de Dios, un don que nos ayuda a reconocer cuál es nuestro estado. Estando en el aposento alto, los discípulos de Cristo estuvieron allí confesando, y hasta que ellos reconocieron su culpa, sin mirar a ver a los otros o echarle la culpa a los otros, ellos se vaciaron y recibieron el don del Espíritu Santo. Ese realmente es un don de Dios, el arrepentimiento. También comprendimos que la definición del verdadero arrepentimiento es reconocer, sentir dolor y tristeza por el pecado, arrepentirse de ello, confesar y apartarse. Eso ciertamente es un buen ejemplo de cómo alcanzar la bendición. ¿Y qué diremos? Lo que comprendimos, el concepto número 3, verdadero arrepentimiento y confesión. Solamente aquel que reconoce, confiesa y se aparta alcanza misericordia. El falso arrepentimiento, en contraste, siente remordimiento, siente resentimiento, se excusa de la culpa, echa la culpa a otros y no crece. Vimos el caso del faraón, vimos el caso de Balaam, vimos el caso de Esaú y aún el caso de Judas, que sintiendo remordimiento por haber entregado sangre inocente, fue y se ahorcó, cayó, se explotó su cuerpo tiempo después y los perros comieron su carne. Realmente hay un poder sanador. El concepto número 5, hay un poder sanador en la confesión de los pecados. El perdón da paz, libera, da vida, esperanza, de tal manera que nosotros tenemos que reconocer que el poder sanador del arrepentimiento puede darnos vida. El perdón da paz, libera, no solamente nos da esperanza, sino que sana el alma. Esa es una verdadera reforma, una reforma pro salud, la salud espiritual, porque Dios está más interesado en tu salvación que en tu propia salud. Si uno mira cuántos han muerto de enfermedades, si la enfermedad fuera un pecado, realmente todos moriríamos. Pero la enfermedad más mortal, de la cual necesitamos salud, es la del pecado. Así es que necesitamos reconocer que al confesar, al creer y al confiar, Dios puede restaurar todas nuestras faltas. La lección, confesión y arrepentimiento nos dio las condiciones para tener un verdadero reavivamiento. Y esa fue la lección número 6. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 7, que el tema es unidad, vínculo del reavivamiento. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.